¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista de Senado Noticias. Hoy estamos junto al subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿cómo estás, Julio? Espero que tenga una buena jornada y un saludo a todos quienes nos ven a través de TV Senado. Bueno, igualmente, para ti, queríamos comenzar con el segundo retiro del 10%. No sé cómo lo ven. Fue un poco sorpresivo, al menos del Senado, cuando se veía esta iniciativa que iba avanzando, cuando fue el primer retiro del 10% en la Cámara de Diputados. Ahora decimos, bueno, no va a ser cosa que pase lo mismo, que logra avanzar finalmente al Senado. ¿Cómo ven ustedes esta iniciativa? Busca ir, ¿no es cierto?, en ayuda de quienes no han recibido necesariamente todas las ayudas de parte del gobierno. A ver, tal como ocurrió durante la discusión del primer retiro, nosotros como Ejecutivo no nos parece que sea una buena idea estar sacando los dineros que están destinados para la vejez para hacerse cargo de otras contingencias y otras necesidades que son sumamente reales y eso no te lo voy a discutir. O sea, hay muchas familias que lo están pasando mal, que la crisis les ha afectado, que trabajan la actividad y están con problemas para poder pagar las cuentas y una serie de cosas básicas. Y eso uno claramente que lo entiende y por eso es que como Ejecutivo han habido diversas políticas para ir en ayuda de todo eso. Entonces, ¿y por qué estamos en desacuerdo? Porque esto tiene consecuencias de corto, mediano y largo plazo. Tiene consecuencias de corto plazo que son las que hemos visto este último tiempo ya con el tema del retiro del 10%, pero también hay consecuencias de mediano y largo plazo que están señaladas y son conocidas por todos que va a afectar a nivel de las futuras pensiones. Y esos argumentos son los mismos que se hacen para el segundo, pero ahí se agregan otros más. O sea, recordemos que con este primer retiro del 10%, aproximadamente 2 millones de personas quedaron sin fondos en sus cuentas individuales, es decir, quedaron con 0 pesos de ahorro para sus cuentas, afectando principalmente esta situación a jóvenes y a mujeres que son, en el caso de las mujeres, quienes tienen lamentablemente un déficit respecto de pensiones con los hombres por diversas circunstancias. Y respecto a los jóvenes, se sabe que las primeras cotizaciones son las que tienen un mayor impacto en el monto total que se logra ahorrar, o sea, genera una situación compleja a nivel de pensiones para el día de mañana. Y en el evento de que se llegase a avanzar con este segundo retiro, vamos a tener aproximadamente 2 millones de personas más, o sea, quedaríamos con 4 millones de personas sin ningún peso en sus cuentas y con una situación compleja a nivel de sus pensiones el día de mañana. O sea, las soluciones son las diversas medidas públicas que ha planteado el Ejecutivo para llegar a todas las familias que lo están pasando mal y claramente si estas se tienen que ir perfeccionando tal como se ha ido haciendo en el tiempo, se irá haciendo de manera de poder mejorar las coberturas, mejorar las ayudas, pero no son los fondos de pensión que están destinados a la época en que laboralmente estemos sin posibilidad de generar ingresos los que tienen que ayudarnos a pasar la situación actual. Además, le agregaría una complejidad a una eventual solución de fondo en caso de que se encuentre. A ver, aquí uno puede poner un ejemplo. Por un lado, necesitamos que el globo esté más grande y le estamos echando aire al globo y es lo que queremos hacer con la reforma previsional, aumentando en 6 puntos de cotización que se utilizarán de diversas maneras. Bueno, hay varias propuestas que la ciudadanía ha ido viendo que se están discutiendo. Y por otro lado, queremos sacarle aire al globo. Entonces, el resultado final entre echarle aire y sacarle aire pues, van en sentidos contrarios y obviamente que no ayuda a tener mejores pensiones el día de mañana. Y eso también sumémosle otros factores más. Recordemos de que este retiro del 10% se hizo sin pago de impuestos, y esto es importante también para las personas que nos están viendo. Cuando uno paga las cotizaciones y cuando la plata entra a las administradoras, los impuestos que pagamos todas las personas que tenemos ingresos, ya sea como dependiente o independiente, se pagan después del descuento. O sea, esa plata ingresa sin pagar impuestos. Y eso está pensado así porque cuando uno después ya está pensionado, paga impuestos sobre la pensión, pero como los impuestos del trabajo son progresivos, es decir, mientras más yo gano, más pago, y la persona cuando está pensionada habitualmente tiene un ingreso más bajo que cuando está trabajando, hace de que termine pagando una tasa de impuesto más baja, esa misma plata. Ahora, como el retiro ahora se está haciendo sin pago de impuestos, vemos que las personas de más altos ingresos, que son las que tienen habitualmente un mayor monto cotizado, están recibiendo estos dineros. Y, por ejemplo, una persona que está en el tramo del 40% y retira el tope estamos hablando que son un poco más de 4 millones de pesos, esa persona está dejando de pagar impuestos por 1.500.000, 1.600.000 pesos aproximadamente.
Con un segundo retiro ocurriría lo mismo, por consiguiente a esas personas les estaríamos dando un beneficio de no pagar impuestos al fisco por un poco más de 3 millones de pesos, que son dineros que se podrían haber eventualmente utilizado en personas con mayor necesidad el día de hoy, sobre todo cuando sabemos que las arcas fiscales están requiriendo más recursos para poder ir en ayuda a más personas. Y si a eso le seguimos sumando de que esa misma plata puede ser utilizada en invertirse en instrumentos que tienen otros beneficios tributarios, esto sigue generando un beneficio hacia quienes no necesariamente son los que más lo necesitan el día de hoy. Pero poco a poco se han ido retomando algunas actividades en la medida que algunas comunas han ido avanzando en fases que le permiten hacer más cosas, abrir comercio, restaurantes, y se va retornando, ¿no es cierto?, al trabajo. Entiendo que también hay un proyecto que está buscando la forma en que justamente se proteja a los trabajadores al momento de un contagio. Entiendo que por ahí se ha conversado, esto está recién trabajándose, pero se ha planteado la idea de que los empleadores contraten una especie de seguro. Cuéntanos un poco en qué está esta idea. Sí, hay varios temas. Lo primero es que, a ver, nosotros como gobierno tenemos la preocupación del retorno y con seguridad, tanto en la salud y la vida de los trabajadores, que es lo más importante que tiene una empresa desde hace ya un buen tiempo. Y de hecho tenemos el plan paso a paso laboral que se está aplicando, se está fiscalizando. Está en la página pasoapasolaboral.cl. Pero tenemos este proyecto que nace de mociones parlamentarias que busca que, por el mismo sentido, pero que por ley esté la obligación de tener estos protocolos de retorno en las empresas, que va exactamente por la misma línea de lo que era el paso a paso laboral, con ciertos contenidos de lo que debe tener la empresa, y son protocolos que claramente tienen que acordarse entre los trabajadores y la empresa, porque queremos preservar eso. O sea, tú, yo, cualquiera de nosotros, cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, si vemos que están las medidas y hemos podido participar en las medidas y veo de que está el alcohol gel, de que están las mascarillas, de que hay uno se siente más tranquilo y tiene más certezas. Y en las épocas actuales, el tener tranquilidad y certeza es algo que es muy importante, sobre todo para poder desarrollar nuestras actividades presenciales de buena manera. Entonces, el tema de los protocolos, si bien ya viene y se está aplicando, es algo que se quiere regular a través de esta ley, y nosotros de que existan los protocolos es algo que nos parece razonable. Otra cosa será el contenido de los protocolos, ahí tenemos algunos puntos a conversar, pero es algo que va avanzando. Y por otro lado, también tenemos que, producto de la pandemia, se producen consecuencias en los trabajadores que queremos que no estén en los trabajadores. Y hay dos consecuencias ahí. Por un lado, tenemos algunas licencias, sobre todo cuando las personas se hacen el examen y están a la espera del resultado, que pueden durar, no sé, 4 o 5 días hasta que la persona está de vuelta al trabajo, y esa licencia, como una licencia común, tiene lo que se llama el periodo de carencia. ¿Qué significa eso? Que las licencias de hasta 10 días, los primeros 3 días no se pagan, y eso lo pierde el trabajador ese Claro. monto. Luego se paga. Entonces, estamos proponiendo ahí que respecto de licencias COVID no exista este periodo de carencia, es decir, que la licencia se pague íntegra desde el día 1. Y con eso también vamos incentivando que las personas se hagan el examen si quieren tener síntomas del tema, y que no haya un Claro. desincentivo a decir, oiga, me siento mal, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, o cualquiera de los síntomas que la autoridad sanitaria ha dicho, y se hagan el examen, y con eso nos cuidamos todos juntos y vamos ayudando a la trazabilidad. Y por otro lado tenemos que nadie sabe si se llega a contagiar de esto, si le va a dar con síntomas, sin síntomas, y si los síntomas son más fuertes, si lamentablemente va a requerir hospitalizarse u otro tipo de procedimiento, y eso podría generar en algunos casos una cuenta de hospitalización que puede llegar en promedio, por lo que datos de la Superintendencia de Salud, a 2 millones, 2 millones y medio de pesos, que es una cantidad muy relevante e importante para la gran mayoría de los trabajadores, y que es difícil para muchas familias poder hacerse cargo de una cuenta de ese tipo. Entonces, ahí lo que estamos viendo es, y hemos trabajado y está bien avanzado, la posibilidad de que exista un seguro catastrófico obligatorio. Es decir, que todos los empleadores tengan que contratar para sus trabajadores un seguro que cubra esta diferencia en caso de que lamentablemente se contagie y requiera de una hospitalización, de manera de a lo menos dar la tranquilidad a los trabajadores que, si por algún motivo se llegan a contagiar, y puede ser que se contagie o en la oficina o en el transporte o cuando fue a comprar, o sea, hoy en día uno nunca sabe en qué lugar donde se puede haber contagiado, pero si eso ocurre, a lo menos no tiene que preocuparse de que la hospitalización le pueda generar una cuenta difícil de afrontar el día de mañana mediante este seguro que tendría que ser contratado por parte de los empleadores. Y en eso hemos ido avanzando harto. Queremos obviamente que esté con el sentido de urgencia muy prontamente ya operativo el seguro. Ahí interviene
Ministerio de Hacienda, la Comisión de Mercado Financiero. Se ha conversado con todos los actores para que esto pueda efectivamente estar disponible a un valor asequible por parte de los empleadores, sobre todo pensando en las empresas menores, de menor tamaño, y que tengan esa cobertura y esa tranquilidad de que el copago no va a ser un tema si es que la enfermedad nos llega a dar con un cierto grado de gravedad. Subsecretario, también se podría dar el retorno de las primeras mamás que pidieron esta licencia maternal COVID, que se dio hace algunos meses atrás. Quería preguntarle, entiendo que la ley, si bien está para quienes se les termine finalmente estos 90 días de licencia, la opción de la protección al empleo, la ley de protección al empleo, entiendo que también hay otros alternativas que pueden conversar con sus empleadores para trabajar desde la casa. Entiendo que tampoco pueden obligarlas a asistir. Entiendo que son cosas que estaban previamente en la ley o a lo mejor fueron incorporadas, pero que son también opciones intermedias, ¿no es cierto?, para poder tener el cuidado de sus hijos y a la vez retornar de cierta forma al trabajo. Efectivamente, y yo ahí quiero permitirme un segundo, esta es la ley de crianza protegida, y la ley de crianza protegida creo que es súper importante resaltar que es una ley es un acuerdo que se alcanzó en su momento transversal en la Comisión de Trabajo del Senado, y un acuerdo transversal que permitió que la ley se aprobase por una amplísima mayoría, prácticamente por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. Y eso es algo que hay que destacarlo porque a mi juicio es la forma de hacer buena política y hacer buenas políticas públicas. Ponernos de acuerdo, saber que uno va a dar una idea, otro va a dar otra, y ir sacando lo mejor de cada una, ir avanzando. Y así pudimos crear la ley de crianza protegida. Y la ley de crianza protegida tiene dos grandes pilares. El pilar uno es aquel que permite a todas aquellas madres cuyo permiso postnatal parental haya terminado desde el día 18 de marzo en adelante, poder tener una licencia médica preventiva que es por 30 días y se puede prorrogar hasta llegar a 90 días, y con eso evitamos que los niños más chicos puedan tener algún tipo de contagio o tanto de coronavirus o de alguna otra enfermedad. Y con eso evitamos que tengan que asistir a los centros asistenciales que sabemos que están, y sobre todo en los meses de invierno estuvieron mayoritariamente concentrados en las personas que estaban hospitalizadas, evitar que los niños tuviesen que llegar también a los centros asistenciales, y teníamos esta licencia médica que podía llegar hasta 90 días. Y también tiene un capítulo segundo, permite a todos los padres y cuidadores de niños nacidos desde el año 2013 en adelante acogerse unilateralmente a la ley de protección al empleo, es decir, no requiere que su empleador esté de acuerdo, él va y suspende su contrato, recibe las prestaciones desde la AFC, y con eso también puede estar en la casa con los niños cuidándolos. Sobre todo, recordemos, están cerradas las salas cunas, jardines infantiles, colegios, hay algunos que están volviendo muy paulatinamente, pero es una realidad que nos va a seguir acompañando por algún tiempo. Y no queremos que los padres tengan la disyuntiva de si mantienen su puesto de trabajo o cuidan a sus hijos, y con esta herramienta pudimos darle respuesta en ese tema. Esto dura 90 días y efectivamente aquellas madres que se acogieron a la ley en un comienzo están por estos días cumpliendo los 90 días. Entonces ahí las alternativas son, uno, acogerse al título segundo, que es el tema de la suspensión del contrato; dos, ver con su empleador en aquellas funciones que así lo permitan la posibilidad de teletrabajar o trabajar a distancia. O sea, hay herramientas que son unas unilaterales, otras conversando con los empleadores, para aquellas madres que desde un comienzo se acogieron a la ley de crianza protegida. En este caso, el empleador tiene, entiendo, la obligación de ofrecer esa alternativa de teletrabajo a la persona, ¿no? A ver, es que esa es la ley, que esa obligación de ofrecer la alternativa de teletrabajo está para todas las mujeres embarazadas. Las mujeres Ya. embarazadas el empleador tiene que ofrecerles teletrabajar, trabajar a distancia, si eso no es factible, porque hay algunas funciones que no se pueden hacer a distancia, Ujú. alguna actividad en que no tenga contacto con el público, en la medida que así se pueda, y eso esté de acuerdo también el trabajador y el empleador, pero tiene que darle estas alternativas, porque obviamente que las mujeres embarazadas tenemos que cuidarlas durante también la época de la pandemia. Quería preguntarle cuántas, se sabe más o menos cuántas, porque no solo son las mamás, sino que también, como tú señalabas, papás y quienes estén a cargo de un niño, un lactante, pueden también
tomar esta alternativa, pero ¿cuántas licencias, si hay algún registro de cuántas personas han utilizado esta herramienta hasta el momento? Sí, respecto de las licencias, el potencial, o sea, la cantidad total de madres o padres que hicieron uso del permiso postnatal parental que podrían solicitarlo son 56.643 y hasta la fecha han solicitado la primera licencia 36.644, o sea, tenemos más de la mitad, un muy buen porcentaje de padres o madres que han hecho uso y han solicitado esta licencia médica preventiva. O sea, el universo total para la licencia médica son 56.000, pero ahora si nos vamos a la otra pata, que es la alternativa de suspender unilateralmente considerando niños nacidos desde 2013 en adelante, Claro. tenemos que ahí son un poco más de 850.000 familias en Chile las que se pueden ver beneficiadas con esta alternativa y no verse en la disyuntiva de tener que optar entre su puesto de trabajo y el cuidado de sus hijos. También se creó esa alternativa para los trabajadores de casa particular. Quería, subsecretario, preguntarle por eso y si es que también hay una estimación de, una vez creada esta opción, cuántas de esas trabajadoras se han acogido a la ley. A ver, efectivamente, los trabajadores de casa particular también se pueden acoger a la ley de crianza protegida. O sea, obviamente que el derecho a la licencia opera de igual manera, porque el trabajador de casa particular tiene licencia pre y postnatal, al igual que todos los trabajadores. Y respecto a la posibilidad de acogerse a la elección al empleo, los trabajadores de casa particular hasta ahora lo hacían con cargo al 4,11% que pagan los empleadores en la AFP. Y ahí tenemos una modificación legal que Ujú. entró en vigencia hace pocos días atrás, mediante la cual, también fruto de un acuerdo y conversación con las trabajadoras de casa particular, con sus representantes, las incorporamos al seguro de cesantía. Entonces ahora esa cobertura que no tenían, porque cuando se creó la ley de seguro de cesantía el año 2002 quedaron excluidas las trabajadoras de casa particular porque en aquella época se consideró que con el 4,11 la eventual cesantía quedaba cubierta, pero ahora, sobre todo en época de pandemia, la realidad cambió y era necesario poderlas incorporar. Entonces van a quedar incorporadas con un sistema en que el mismo 4,11 lo vamos a ocupar para más cosas. Entonces no hay mayores Claro. gastos ni mayores costos por el tema, pero ahora en vez de 4,11 a a todo evento va a ir 1,11 y los otros 3 puntos van al fondo de cesantía, cotizando los mismos 3 puntos que cotizan todos los demás trabajadores. Y eso permite que puedan recibir mucho mejores prestaciones. ¿Y por qué? Porque al cotizar en el fondo de cesantía tienen acceso al fondo de cesantía solidario. Por consiguiente, no requieren necesariamente que haya plata en la cuenta individual de seguro de cesantía para recibir la prestación, sino que si esa plata se acaba, pueden acceder al Fondo de Sostenibilidad Solidario y seguir recibiendo las prestaciones, cosa que no ocurría cuando iban al 411, porque si el 411 se acababa, se quedaban sin la prestación Claro. porque no había plata en la cuenta. Entró en vigencia hace poquito eso. Entró en vigencia ahora el 1 de octubre, por consiguiente, las primeras cotizaciones que se van a pagar con este sistema son las de octubre que se pagan los primeros días de noviembre, pero como queremos que esta cobertura empiece a regir desde ya, en la ley se incorporó el derecho en la ley habla de indexar, pero en el fondo es poder traspasar parte de las platas del 411 a la AFC de inmediato, de manera de cumplir con el requisito de cotizaciones. O sea, me explico. Para poder acceder a la ley de protección del empleo se requiere tener 3 cotizaciones. Para poder acceder Ujú. al seguro de cesantía se requieren 12. Y eso es un monto de plata. Si usted gana 100, el 3% es 3. Con 9 usted ya cumple los 3 meses de cotización. Entonces, si usted toma esos 9 desde la cuenta de la AFC y lo traspasa a la AFC, la ley entiende que está el requisito cumplido de inmediato y sin tener que esperar a que haya 3 meses de cotizaciones pagadas. Subsecretario, le agradecemos por haber conversado estos temas con nosotros, las distintas herramientas que hay para las personas que a lo mejor necesitan acogerse a algunos de estos instrumentos y también para quienes poco a poco van a ir volviendo a sus puestos de trabajo. Nosotros de momento, vía Zoom, le agradecemos por esta entrevista junto a TV Senado. No, gracias a ti, Julio, por la oportunidad de poder difundir todo lo que estamos haciendo, porque claramente una cosa es hacer las leyes, ayudar a hacer las leyes, pero otra cosa es que los beneficiarios de las mismas las conozcan y las puedan utilizar de buena manera. Por eso la oportunidad que ustedes nos dan es muy importante. Gracias, Pedro. Hasta pronto. Hasta luego, Julio.